Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, en este domingo 17 de abril del año 2024, seguimos con la secuencia de qué fue lo que sucedió después del día de Pentecostés. En cuanto a la iglesia se refiere, que los que estaban en el aposento alto recibieron la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo como en forma de llamas de fuego, y fue ahí cuando se entiende en la Biblia es el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Ahí estaban reunidos sus apóstoles, sus discípulos, y dice la Escritura que estaban las mujeres que acompañaban a Jesús en ese grupo, y estaba María y los hermanos de Jesús. Así dice. ¿Qué vamos a hacer? En todo caso, también la gente que estaban en ese evento maravilloso y en esa fiesta solemne en Jerusalén, que Dios había ordenado que se hiciera perennemente, habían llegado gente de otros países, judíos que vivían en otros países, que habían llegado, como decimos hoy, en peregrinación. Luego, pues, que vieron las maravillas de que todos hablaban en lenguas, que gran estruendo que hubo, aquello tremendo que sucedió, entonces sucedió algo también muy especial. Después de eso, la gente decía: no, hombre, si esos están borrachos, están hablando en lenguas y todo eso. Mas algunos de ellos decían: qué raro, nosotros les oímos hablar en las lenguas de los países donde hemos nacido. Usted ya lo leyó y ya lo vio en el video anterior. En este momento le llamaremos a este tema el de hoy la aclaración del por qué el derramamiento del Espíritu Santo. La declaración del por qué el derramamiento del Espíritu Santo. Busque usted conmigo en Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 14, donde dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, frente a toda esa gente que estaba ahí hablando mentiras y locuras, decían que estaban borrachos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, ve usted, varones judíos, se acababa de nacer la iglesia, de la iglesia estaban hablando mala gente, por lo tanto este mensaje no es para la iglesia, este mensaje es para los judíos que estaban ahí acusándolos. Y todos los que habitáis en Jerusalén, ve usted, esto sea notorio, oíd mis palabras. Agarró valor el hermano Pedro. Dice en el 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Son las 9 de la mañana. Naturalmente, pues, los borrachos no hacen eso. Yo no lo sé. En el versículo 16, mas esto que ustedes acaban de ver es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo que dijo? Miren el versículo 17. Eso fue lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa es parte de la profecía. Miren el versículo 18. Y de cierto, dice Dios, sobre mis siervos y sobre mis siervas, o sea, sobre los que Él ha escogido, los que estaban en el día de Pentecostés en el aposento alto, esos 120, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esa
es una de las profecías de Joel que se le llama de medio cumplimiento, porque en ese día que está hablando ahorita Pedro, sucedió el cumplimiento de esa profecía. Lo demás de la profecía está por cumplirse. Entonces, dice en el versículo 22, varones israelitas, oiga, les habla a los israelitas, oíd estas palabras. Israelitas, por favor presten atención, no le está hablando a la iglesia, hermano, no lo vayan a confundir. Aquí no le está hablando a la iglesia, si la iglesia acaba de nacer hace unas horas. Y entonces él le está hablando a esa gente que se estaban burlando de los que habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas. Ustedes vieron todo lo que hizo él. Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dios, por medio de Jesús y su Santo Espíritu, hizo maravillas que usted ya las conoce, todos los milagros, pues, como vosotros mismos sabéis. Ustedes ya saben lo que hizo Jesús en el tiempo que él estuvo acá. Entonces dice en el versículo 23, a este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía lo que le iba a pasar a Jesús aquí en la tierra. Jesús ya sabía lo que le iba a pasar aquí en la tierra y cuál fue la tarea que Dios le encomendó para venir a predicar el evangelio del reino de Dios. Eso fue lo que vino a predicar él. ¿Para quién? Para Israel. ¿Lo recibió Israel? No. En Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No quisieron. Entonces, a este dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, ustedes, los líderes religiosos de ustedes, los israelitas, permitieron que por manos de inicuos, o sea, de no judíos, que fueron los romanos, lo agarraron y los romanos lo crucificaron. No se olviden, hermanos, que los judíos no mataron a Jesús. Quienes mataron a Jesús fueron los romanos, porque solo los romanos crucificaban. El castigo de ellos era crucificar a las gentes y los ponían en las entradas y las salidas de las ciudades donde ellos tenían el control, y con eso tenían atemorizada la población. Para el pueblo de Israel no estaba permitido colgar a nadie, ni mucho menos crucificarlo. Entendámonos bien claros en esto. Dice en el versículo 24, al cual Dios levantó o lo resucitó, pues, suelto los dolores de la muerte. O sea, la muerte no pudo vencer a Jesús, por lo cuanto, ya vio, era imposible que fuese retenido por ella. Jesús no podía morir, porque Jesús era Dios encarnado y también era Jesús en la carne. O sea, cuando la gente dijo, mataron a Jesús y todo esto, no podía retener a Jesús en la tumba debido a su poder divino. Aquí ya lo estamos hablando. Vamos a ver si encontramos algo que nos oriente. Efectivamente, Hebreos capítulo versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Jesús, participó de lo mismo, es humano, para destruir por medio de la muerte, o sea, la muerte de Jesús,
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Venció al diablo. Si en la cruz del Calvario el diablo creyó que había vencido a Jesús, y yo siempre he dicho esta frase un tanto de mi parte, sepan disculparme, ¿verdad? Pero da la impresión de que el diablo salió corriendo y alegre, y maté a Jesús, hoy sí me lo terminé del todo. Pero como él no tiene el conocimiento ni el poder de Dios, pero cuando Jesús se resucitó, se me imagina que el diablo se desmayó de aflicción. Híjole, y yo creí que me lo había terminado. Así podía yo creer. Y a la promesa y el propósito de Dios también se estaba cumpliendo cuando Jesús resucitó. Mire, vamos a poner en Lucas, en el capítulo 24, 46, cuando les dijo, Jesús les decía, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y que resucitase de los muertos al tercer día. Se cumplieron las escrituras, se cumplieron lo que Jesús les había dicho, se cumplió el plan de Dios, se cumplió todo lo que los profetas dijeron, lo que Jesús dijo y lo que Dios había predeterminado que se hiciese. ¿Para qué? Porque con la crucifixión, la muerte en la cruz del Calvario de Jesús, Dios puso a su Hijo como cordero, como sacrificio por nosotros. Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros. Hoy sí, ¿quiénes somos nosotros? Los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Pero eso que usted está leyendo en este momento, toda esa gente que Pedro les está poniendo en cara todo lo que hicieron, eso no creían en Jesús como Señor y Salvador. Vamos a irnos de una sola vez en el versículo 27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está cumplida la promesa que hizo Dios por medio de los profetas, que su Mesías, en este caso Jesús, no vería corrupción. Por eso resucitó de entre los muertos. Miren el versículo 29 donde le dice, varones hermanos. ¿Hermanos qué? De la iglesia. No, hermanos. Varones hermanos de raza. Porque le está hablando, repito una vez más, le está hablando a los israelitas, a los que no creían. Él no está hablando a la iglesia, está hablando a los israelitas. Varones hermanos de raza. Se puede decir libremente del patriarca David, ¿ya ve? Que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El gran rey David murió, pero no ha resucitado. Ahí están los huesos, dice. Pero, dice en el 30, pero siendo profeta, Jesús, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Eso fue, discúlpenme, lo que la profecía le puso en la boca de David. Entonces, mire, dice en el versículo 31, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo. Ya había hablado David en forma profética de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el infierno o en el lugar de tormento, ni su carne vio corrupción. Y entonces le da una cátedra a esta gente. 32. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y todos nosotros somos testigos. Nosotros, los apóstoles, los que anduvimos con Él, los que hemos creído de Él, lo hemos visto. Pero aquí dice, en el versículo, así que, está hablándole, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está. Él está diciendo que Dios derramó
sobre los 120, los discípulos que anduvieron con Jesús, todos aquellos que habían creído en él, dice la promesa del Padre, o sea, lo que les había prometido Dios, que el Joel, que lo acabamos de leer, es la promesa del Espíritu Santo que ha sido derramado, esto entre lo que vosotros veis en este momento. Conclusión, hermanos míos, de esta parte. En el tiempo antiguo venía el Espíritu de Dios, así se decía, el Espíritu de Dios actuaba en él, en los profetas, en el que Dios permitía, y él subía. Pero la promesa del Padre dijo que un día voy a enviar al Mesías, al Redentor de Israel, que es Jesús. Su nombre es Jesús, Yeshua. Jehová salva, quiere decir en hebreo. Él pagaría todos los pecados nuestros en la cruz del Calvario. Y además de eso, dice Dios, que los voy a perdonar y los voy a salvar de la condenación eterna, les voy a dejar depositado en ellos, en su alma, en su espíritu, el Espíritu Santo, que es la promesa que a todos los que creen en mi Hijo Jesucristo, como Señor y Salvador, sea que mueran en esta tierra, o sea que estén vivos en el día del arrebatamiento de la iglesia, a estos que tienen el Espíritu Santo de Dios morador en cada uno de nosotros, a estos están garantizados que ya sea que mueran aquí, o sea que yo llegue, dice Jesús, y los arrebate, me los llevaré al cielo. Los que no creyeron en Jesús se quedarán a sufrir en esta tierra lo que se llama la gran tribulación. Y de eso es una cosa horrible, como dijo Jesús, vendrá una gran tribulación que nunca ha habido jamás, ni volverá a haber. ¿Por qué? Porque después de eso viene el milenio y el juicio del gran trono blanco, donde va a castigar Dios por medio de Jesucristo, el gran juez, a todos los que no quisieron recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Pregunta: ¿has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Eres tú salvo? Y hazte la pregunta: ¿mora en ti el Espíritu Santo de Dios? Para tu confort, te voy a poner el texto que está en Efesios 1, del 13 y 14, donde certifica que todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene el Espíritu Santo de Dios en él como un sello, para que ya sea que venga el arrebatamiento, muera, nos iremos a encontrar con el Señor en los cielos. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.